Muy buenas tardes. La temática que nos congrega el día de hoy, la tarde de hoy, es la polémica que se presenta entre dos grandes especialistas del derecho público, que son Smith y Kelsen, sobre el guardián de la Constitución. Pues vamos a enmarcar esta polémica en tres libros que se publican. El primero es de Kelsen, que habla sobre la garantía jurisdiccional de la Constitución. Después entra Smith y le responde con el guardián de la Constitución. Y vuelve Kelsen y le responde con otro libro que se llama ¿Quién debe ser el guardián de la Constitución? La confrontación entre estos especialistas del derecho público ocurre hacia las tres primeras décadas del siglo XX, que es una época que se caracteriza por una situación política y constitucional muy compleja. En ese momento, la coalición tripartita que existía en Alemania y que está representada o está integrada por la socialdemocracia, por el liberalismo democrático y el catolicismo social, que había sido el primer apoyo de la República, presentaba profundos signos de resquebrajamiento, se estaban desuniendo, había conflictos al interior. Eso pues se puede explicar también porque como consecuencia, mejor como consecuencia de haber finalizado la Primera Guerra Mundial. Desde marzo de 1930 el gobierno está encabezado por Bruni y el Parlamento en ese momento le rechaza unas leyes financieras que Bruni había creado y que se conocen históricamente como las leyes financieras de julio. La medida que toma Brunin en este momento es simple y llana, disuelve el Reichstag, el Parlamento, y las elecciones que siguen como resultado de esta jugada política que se puede estar presentando, pues es el éxito electoral que tiene Hitler en ese momento. Es un personaje que ya ustedes lo conocen, pero que aquí yo se los traigo en una pequeña imagen. Eh, a partir de octubre de ese mismo año, el canciller Bruni comienza a gobernar por los reglamentos del presidente Paul von Hindenburg, eh, apoyándose en la segunda parte del artículo 48 de la Constitución. Aquí como que ya estamos situando el artículo 48 de la Constitución, que es el que va a hacer la piedra angular de la discusión entre Hals Kelsen y Smith. Cuando hablamos de Hal Kelsen, entonces tenemos que decir que él analiza el derecho desde un punto de vista puro. Él no le pone atención a la injerencia de aspectos sociológicos, históricos, económicos, políticos, y nos trae, después de sus elucubraciones, sus análisis, nos trae la división escalonada de las normas, que ustedes ya también conocen y que pues aquí se las presento una imagen, las pirámides de Kelsen, en donde está, pues habla de unas leyes superiores que son el origen de otras leyes de menor importancia. Digámoslo acá, unas leyes primarias, unas leyes secundarias, leyes terciarias, de acuerdo a la división que nosotros queramos, pero que también le da la interpretación de decir a él o llegar a la conclusión que las leyes son origen o se crean basadas en otras leyes eh, de mayor importancia. Kelsen afirma que el hecho no es la validez de una norma. Las normas las validan unas leyes superiores, que el fundamento que el fundamento de validez de una norma es una norma superior, que la norma última es una norma presupuesta, hipotética, porque al llegar nosotros a la norma última, que sería la Constitución, si lo queremos entender así, entonces nos responderíamos, ¿y de dónde viene esa última norma? La Constitución es en sentido material es producida por la costumbre, nos dice él, y que la costumbre es la que crea esa norma presupuesta. Es decir, es un análisis de carácter filosófico
pero que tiende a garantizar y a darle fuerza a esa última afirmación que él tiene de que el hecho no es la validez de una norma y el fundamento de validez de una norma es una norma superior. Para Kelsen, él analiza la Constitución desde cuatro sentidos. Entonces la habla desde el sentido absoluto, desde el sentido relativo, desde el sentido positivo y el sentido ideal. Y nos dice que desde el sentido absoluto es una constitución de carácter unitario, que el análisis, si lo vamos a hacer desde el sentido absoluto, el análisis de las leyes sueltas, individuales, en paquetes, no estaría teniendo validez. Que en lo relativo, o mejor, que el sentido relativo tiene que ver con la pluralidad de esas leyes particulares, que desde el punto de vista positivo, la Constitución, él toma la Constitución como una decisión en conjunto, pero al tomar la decisión como una decisión en conjunto, tendríamos dos supuestos. Dice que surge mediante un acto de poder constituyente y es una decisión consciente de la voluntad política a través del poder constituyente. Aquí nos está diciendo Kelsen, nos está diciendo Smith que que la constitución eh, cobra valor en la medida en que la decisión de quien detenta el poder en ese momento la hace efectiva. Y desde el sentido ideal dice que responde a un cierto ideal. Aquí empieza la discusión a tomar un poco de forma, porque si nosotros analizamos ese responde a un cierto ideal, muy cerquita ya tenía ganadas elecciones Hitler. Y estamos hablando de analizar la Constitución como un absoluto. Y finaliza diciendo que el ideal del grupo que detenta el poder, ni siquiera está mirando las asistencias sociales, los estamentos, las otras partes de la sociedad, sino que está diciendo en ese momento es la decisión consciente de la voluntad política a través del poder constituyente. Y si estamos hablando de la decisión consciente de la voluntad política a través del poder constituyente, estamos diciendo un quien detenta el poder toma las decisiones. Esta es apenas una abrebocas para que la discusión continúe. Gracias por haber estado atento a los argumentos de cada uno eh, de los especialistas en derecho público. Nos veremos en una pronta oportunidad.